Pregunta, ¿se escucha? ¿Se escucha, jóvenes? Con audífonos. Ahora, no sé si están buenos. Ya, empecemos. Estábamos revisando la otra vez el video de de este pequeño documental. Y ahora vamos a seguir revisando hasta que termine. Y obviamente después de eso vamos a dar algunas cosas que van a entrar en la prueba. Creo que no quiero esperar, o sea, no quiero empezar a reproducir al tiro porque si empiezo al tiro se van a atrasar y todo. ¿Ya? Así que vamos a esperar un minutito a que empiece. O sea, que se conecte porque faltan. ¿Quién falta? Están como cuatro. Bueno, están conectándose. Ya, vamos a esperar un poquito entonces. Mientras tanto, voy a dar el temario de lo que va a entrar. Va a entrar el concepto de belleza, evolución de arte, y también va a entrar algunas preguntas de análisis de pintura. ¿Qué ventajas pueden tener estas preguntas de análisis? Es que son libres. O sea, aquí depende de su pensamiento más que nada que lo que quiera hacer o lo que esté establecido más que en todo caso. También me entró una pregunta sobre este documental, de acá, que lo voy a publicar. No he publicado nada en las carpetas, he estado muy flojo porque estoy haciendo las pruebas y me están pidiendo las pruebas, no sé. No, no son cabezonas para ustedes, sino que pruebas como muy extrañas. Ya, jóvenes, digan presente en el chat para quedar en la lista y empezamos a reproducir el video. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí. Ya, vamos a empezar a reproducir entonces. Schopenhauer influyó en los primeros pasos del filósofo, poeta y filólogo alemán Friedrich Nietzsche. Nietzsche rechazó el pesimismo de Schopenhauer y reinterpretó a la voluntad como voluntad de poder. En su obra El origen de la tragedia, Nietzsche afirma que el arte es un gran sí a la vida, más allá de lo lógico y racional. El arte, dice Nietzsche, consta de dos principios, el apolíneo y el dionisíaco. El apolíneo remite a Apolo, dios de las imágenes nítidas que aparecen bajo la luz solar y de las imágenes borrosas del sueño. Se lo asocia a lo visual, lo figurativo, lo imaginario. En las artes plásticas predomina lo apolíneo. Es un principio de alegría, de purificación a través de la imagen. El principio dionisíaco del arte remite a Dionisio, el dios de la embriaguez. Se lo asocia a la disolución del yo, a la pérdida de límites, al delirio. En la poesía lírica y la música prevalece lo dionisíaco. Es un principio de goce donde desaparece la individuación para sumergirse en la voluntad universal. Él creía algo muy interesante, que era que ambas tendencias o aspectos de la naturaleza humana se combinaban en lo que él denominaba la mayor expresión artística del mundo, a saber, la tragedia griega ateniense, que representa a lo dionisíaco en el coro, que está presente allí como un grupo que baila, canta y comenta la acción, y luego en la acción en el escenario, que siempre se desarrolla en función de personajes individuales,
cuya historia central, según Nietzsche, gira en torno al héroe individual, que intenta hacer más que lo que un individuo es capaz de hacer. Se destruye en el proceso, pero no obstante lo celebra, ya que de cierto modo es inevitable que los grandes seres humanos traten de hacer precisamente eso. En todo arte se produce la combinación y síntesis de ambos principios. El estado espiritual propio del arte es mitológico. El aporte de Nietzsche no es tanto la elaboración de una estética sistemática, sino una invocación de ese estado espiritual sagrado, festivo, mitológico. Solo el arte puede reemplazar a las antiguas mitologías. Y así llegamos al siglo XX. El problema más acuciante y persistente que enfrenta la estética contemporánea es la noción misma de arte. En la primera mitad del siglo, la visión dominante fue la que se conoció como la teoría del arte como expresión, cuyo defensor más famoso tal vez sea León Tolstoy, y que fuera formulada definitivamente en 1938 por el filósofo de Oxford, Robin George Collingwood. Esta teoría afirmaba que el arte es la expresión de un sentimiento, definiendo expresión y sentimiento de distintas maneras. En la segunda mitad del siglo XX, los filósofos se impacientaron por las definiciones predominantes de arte, en mayor medida por la presión que los artistas vanguardistas depositaron en estas teorías, quienes se negaron a producir objetos que correspondieran con dichas definiciones. En respuesta a esto, algunos se volcaron hacia la nueva filosofía del lenguaje, promovida por Ludwig Wittgenstein en su influyente obra Investigaciones filosóficas, publicada por primera vez en 1953. ¿Creen ustedes que yo tengo una teoría? ¿Creen que estoy diciendo qué es esto y aquello? Yo describo, doy ejemplos. Para estar en claro acerca de las palabras estéticas, ustedes tienen que describir modos de vida. Desde su cátedra en la Universidad de Cambridge, Wittgenstein desarrolló su revolucionaria teoría sobre los usos del lenguaje. Para entender una palabra, hay que atender a sus usos habituales, porque ella no es nada fuera de esos usos. Por ejemplo, no existe una verdadera esencia de fruta, como querría el platonismo. Lo que hay es una serie de entidades como manzanas, ciruelas, naranjas, que tienen algún aire de familia. El aire de familia justifica que se les dé una denominación común, la palabra fruta. Sostengo, pues, que la propia naturaleza aventurera y expansiva del arte, sus constantes cambios e innovaciones, hacen que sea lógicamente imposible determinar un criterio de definición. En 1956, el filósofo Maurice Bates retomó la noción de aire de familia postulada por Wittgenstein y la aplicó al arte, afirmando que no hay condiciones necesarias ni suficientes para que algo sea considerado una obra de arte. Lo mejor que puede hacerse es identificar un conjunto formal de semejanzas. Como las formas artísticas no son estáticas, ninguna teoría del arte es realmente posible, y los intentos por llegar a una definición de arte deben abandonarse. En lugar de preguntarse por la naturaleza y la esencia del arte, es más útil analizar su función y el tipo de ideas que representa. La argumentación de Bates justifica que, por ejemplo, el artista plástico Marcel Duchamp exhiba como arte un mingitorio sacado de su contexto práctico habitual.
Si el concepto arte deriva de los juegos lingüísticos en que esa palabra es empleada, es arte lo que así llamemos, sea lo que sea. La teoría institucional del arte llegó a una conclusión similar. Su mayor exponente fue George Dickey, quien propuso fundamentalmente que una obra de arte podía ser cualquier cosa que la institución del mundo del arte considere como tal. Se abre un mundo de posibilidades de experimentación artística. El siglo XX se caracterizó por la fuerza y originalidad de sus vanguardias. El dadaísmo, el cubismo, el surrealismo, el pop art y otros movimientos exploraron la forma y la materia de lo artístico. La idea de belleza fue casi olvidada. Podría decirse que la belleza estuvo fuera del tapete durante mucho tiempo. Nadie hablaba sobre ella en la década del 60. Creo que fue muy interesante que desapareciera no solamente del discurso filosófico de avanzada sobre el arte, un grupo de filósofos analíticos, Richard Wollheim, George Dickey, uno o dos más y yo, nunca hablábamos sobre la belleza. Y yo particularmente consideraba que era bueno que no lo hiciéramos. No creo que nadie supiera cómo abordarla, pero no parecía ser necesario cuando estaba elaborando este tema. Y no desapareció solamente de la filosofía, desapareció del arte por completo, ya que a fines de la década del 60 existía el consenso generalizado de que una obra de arte podía tener el aspecto que quisiera, con lo cual no debía ser necesariamente bella. No quiere decir que no pudiera serlo, sino que la belleza ya no era condición necesaria. Entonces desaparece del arte porque el arte está evolucionando y ampliando sus metas. Y desaparece de la filosofía porque cualquier filósofo que estuviera al tanto de lo que estaba sucediendo advertía que no había lugar para ella en la definición. Al no imitar la naturaleza ni someterse a pautas fijas o modelos previos, la obra de vanguardia rápidamente genera encendidas polémicas. Experiencias anticonvencionales como las de Andy Warhol, John Cage y otros artistas vanguardistas están aceptadas hoy en día como parte de la cultura popular. No obstante, no debemos olvidar que en la segunda mitad del siglo XX representaron un quiebre revolucionario. Cage fue profundamente revolucionario cuando en 1952 presentó una pieza para piano famosa denominada 4 minutos y 33 segundos. En la cual el pianista se sentaba frente al piano, cerraba la tapa, contaba los compases que había para el primer movimiento, la abría nuevamente, había 3 movimientos o 4, no recuerdo, pero eran 4 minutos y 33 segundos. Y lo interesante de esos 4 minutos y 33 segundos era que no había silencio, sino nada de lo que uno podría identificar como un sonido de piano. Había más bien todos los otros demás sonidos, toses, bostezos, eructos, bocinas de autos que pasaban por la calle, el sonido de los pájaros, todo lo que uno simplemente borra de la experiencia artística.
En la pieza de Cage, esa es la experiencia artística y eso es muy profundo. Hubo un poco de revuelo cuando presentó la pieza por primera vez, porque el público esperaba escuchar a Cage tocar el piano. Pero Cage se sentó y escuchó al mundo. Muy interesante, muy interesante. En especial en la década de los 60, todo cambió muy radicalmente. Ya he escrito varias veces sobre esta experiencia tan fuerte que tuve cuando fui a la exposición de Andy Warhol en la Galería Stable, ubicada en la calle 74 Este de Nueva York. Era un espectáculo del cual todos hablaban. ¿Has visto el espectáculo de Warhol?, decían todos. Marcaba el ritmo del mundo artístico. No era posible seguir adelante sin haberlo visto. Entré a la exposición y allí estaban todas estas pilas de lo que parecían ser cajas de supermercado. Ya he escrito sobre la caja de jabón Brillo Box, pero estas eran cajas de copos de maíz Kellogg's, de ketchup Heinz, de pizzas Del Monte. Y estaban apiladas muy prolijamente en las dos salas de la Galería Stable, que dicho sea de paso fue incorporada al Museo Whitney, pero que en ese momento era una galería vanguardista muy importante. Fue una revelación para mí, porque fue la primera vez que pude ver cómo pensar filosóficamente sobre el arte. He sabido cómo hacerlo y no había nada en los libros que pudiera habérmelo enseñado. Y aquí estaba esta pregunta lista para hacerse. Y estaban en estas cajas, en una galería de arte, y se las vendía como obras de arte. Y parecían exactamente iguales a las cajas del supermercado, a las cuales no se las consideraba arte en absoluto, sino que eran lo que uno llamaría cosas meramente reales, objetos utilitarios, parte de la vida diaria. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre las dos? Y esa pregunta era para mí algo increíble, que nunca antes podría haberse hecho. Debía formularse desde el interior de la historia del arte moderno. Pero en 1964, 1965, en realidad en la década de los 60 en general, pasó a ser una de las principales posibilidades artísticas. Y para mí fue una de las cosas más interesantes que podría haber imaginado jamás. Poco a poco, el arte de vanguardia fue inevitablemente absorbido por la sociedad de consumo. A principios del siglo XX, se menospreciaba al arte masivo. Hoy no se duda en reconocer como arte al jazz, el cine, la comedia musical, la fotografía, el cómic, el relato de ciencia ficción, etc. Donde sea que uno mire, el arte nos inunda, nos asedia, nos hundimos en arte. Si es que hundirse puede ser considerado como algo positivo. La televisión contiene arte, la música popular contiene arte, la novela, que ahora es considerada como el paradigma de la literatura de alto nivel artístico, era vista en sus comienzos, no más de 250 años atrás, como el peor tipo de arte popular. Coleridge la denuncia diciendo que no se trata de un pasatiempo, sino un tiempo muerto. Dijo, allí donde la novela predomine, la mente humana habrá desaparecido. Y sin embargo, hoy en día se la considera una forma muy prestigiosa y admirable de arte. Y no podemos apartarnos de ella. En 1934, el filósofo estadounidense John Dewey
afirmó que la estética se encuentra siempre vinculada a la sociedad como un todo. El arte contribuye a realizar la vida de un pueblo. Este enfoque ha sido calificado de sociologista. El sentimiento en una obra de arte no es una experiencia meramente personal, sino que debe tener un carácter universal. El filósofo alemán Walter Benjamin afirmó en 1936 que el concepto de arte ha sido revolucionado también por los avances tecnológicos, que han permitido acceder a la reproducción ilimitada del objeto artístico. La obra de arte ya no se caracteriza por su unicidad e irrepetibilidad. Un cuadro es único, pero un póster no lo es. Una película se puede proyectar simultáneamente en cientos de salas cinematográficas. Un programa de TV puede ser visto por los espectadores de todo el mundo y puede ser repetido o grabado. La estética se ve obligada a ocuparse de esta nueva realidad y en particular del poder de la televisión. Creo que actualmente la televisión mundial en general es reconocida como un medio que puede contener arte. No creo que toda la televisión sea arte. Puede ser novedosa, comercial, destinada a vender. Hay de todo tipo. Al igual que pintar no siempre es arte. Se pueden pintar paredes, hacer avisos publicitarios, decorar casas o también hacer arte. Una pintura puede haber sido creada para hacer arte o puede convertirse en arte sin que esa haya sido su razón de ser. La televisión es como la escritura. Algunas obras escritas son literarias. La mayoría no lo son. Parte de la televisión es artística, por así decirlo. La mayoría no lo es. Existen muchos libros al respecto y basta ver la sección de medios de comunicación para sorprenderse por lo que está sucediendo. En cambio, creo que los intelectuales serios no le prestaron debida atención, o si lo hicieron, por lo general la denunciaron en su totalidad o la defendieron de un modo no particularmente útil. Algunos contenidos televisivos son realmente muy buenos, no hay duda sobre ello. Sin embargo, los académicos e intelectuales todavía sospechan sobre la televisión porque suelen considerarla como algo monolítico, una sola cosa que deben o bien aceptar o rechazar en su totalidad. La estética contemporánea involucra al observador en la creación del objeto artístico, requiriendo una nueva sensibilidad, tanto del artista como del público. ¿Qué valoramos en una obra de arte? ¿Será tal vez que provoque en nosotros sentimientos o respuestas cognitivas? ¿O es algo mucho más complejo? Por ejemplo, creo que para valorar una obra de arte no es suficiente decir es magnífica. Valorar una obra de arte no significa simplemente que a uno le guste. Valorarla es vivirla, lo cual implica en un nivel muy elemental, no un nivel altamente filosófico, cambiar los hábitos. Y si usted encuentra una obra de arte que le gusta, usted va a verla, o leerla, o escucharla, o lo que sea. Hablará con otras personas que la hayan visto, o escuchado, o observado, o lo que sea. Leerá diferentes libros, conocerá diferentes personas, irá a diferentes lugares a donde nunca había ido. En otras palabras, cuando le gusta algo de esa manera, usted cambia su vida naturalmente a causa de ello. Y la pregunta es, ¿qué efecto produce a largo plazo? Y muchas personas creen que si el arte se valora, es porque debe producir efectos buenos. Me refiero a efectos moralmente buenos. Los filósofos deberían ayudar a las personas a pensar más claramente. Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado. Volvamos a lo planteado por Barnett Newman. La estética es para los artistas lo que la ornitología es para los pájaros. Creo que las personas en el campo de la estética consideraban que eso es lo que debían estar haciendo. Y Newman diría, aquí está el esteticista y aquí están los artistas. Es como decir, aquí está el ornitólogo y aquí están los pájaros alineados para que el ornitólogo les pueda dar lecciones
sobre lo que es ser un pájaro. Y no se necesita un ornitólogo para eso. El origen del compromiso filosófico con el arte, que hoy denominamos estética, se remonta al origen mismo de la filosofía en la Grecia clásica. En ese entonces, la estética ya estaba involucrada con el artista, la obra de arte y el público. El énfasis puede estar tanto en uno de estos tres componentes por separado, como en los tres juntos, creando así una dialéctica intrincada. Así como el arte tiene su historia, la filosofía del arte también tiene la suya. Hemos pasado por los principales momentos de dicha historia y ahora llegamos al final de nuestro recorrido. Pero este es un final abierto, porque la historia de la estética está incluida en la historia de la condición humana, y esta se despliega siempre hacia horizontes ilimitados e impredecibles. Ya, jóvenes, ahora vienen los tips de la prueba. Primero que nada, ya les dije que entraba. Les voy a... Me mandé un embarrado porque no les publiqué el link del video. No, enfermo. Hace días. Ya no es COVID. Estoy vacunado. A ver, voy a buscar el link. Les mando el tiro para que no haya ningún problema. Ya, en la prueba simplemente vamos a tener una organización bastante simple, bastante como sencilla. Van a ser 15 preguntas porque es lo que se pide. Van a ser 5 alternativas. Se va a preguntar la alternativa, puras cosas como que se preguntaron, cosas que se preguntaron en el diagnóstico. ¿Ya? Se van a cambiar la alternativa. Eso. O sea, más que nada. Porque la prueba, su peso específico va a estar en el análisis. Por lo tanto, van a hacer esa actividad, luego va a venir otra actividad, seguramente, como se me va a ocurrir, luego van a venir preguntas de ensayo, ¿ya? Que hablen de la materia, por ejemplo, de este video, o alguna cosa que ya hemos visto. Y también vamos a tener la oportunidad de analizar pintura. Como sé que aún no hemos analizado pintura, ya, entre comillas, porque no hemos tenido la oportunidad, este análisis va a ser para ver qué sentido le dan ustedes a la pintura. Entonces va a ser como casi puntaje asegurado. A excepción de que me escriban algo que no tenga ningún sentido, que eso ya es cosa de ustedes. Pero, ¿qué pueden enfocarse? Hay una diapo subida que habla de eso. Por lo tanto, igual pueden enfocarse básicamente en eso, si no quieren responder así Pero acá es importante saber cómo reacciona usted ante el arte. Por lo tanto, no siento que sea tan necesario que respondan como algo técnico. Por lo menos no ahora. Ya en la segunda prueba veremos si repito según el objetivo, repito las preguntas de una otra forma. Entonces eso, por ahora no es necesario. Por ahora. Acabo de decir por ahora. Dudas, consultas, jóvenes, mientras tanto, si tienen dudas, consultas, deberían decirlas, porque ahora es el momento, porque la próxima clase igual va a ser va a avanzar más rápido y uno nunca sabe. Por eso, mejor, si tienen dudas, ahora. Si dicen, profe, sabe que no entiendo ni una cuestión, ahora es el momento. Porque tenemos mucho tiempo todavía. ¿Ya?
Y me puedo desviar de lo que tengo planeado solo por ustedes. Le voy a dar un espacio. Sí, es la nota sumativa. Ya completaron las formativas, por lo tanto están listos. No, hoy día no se hace la prueba. No, hoy día no. En la otra semana. ¿Ya? Las fechas parece que están publicadas, las va a publicar, no sé, su profesor jefe. Ya están dadas las fechas. Ahora duda, ya no tenga que ver con cuándo es la prueba. Que es importante que sus dudas sean respondidas hoy, no mañana. Le estoy dando el espacio, jóvenes. Ustedes son los dueños. Pueden decirme si tienen dudas, consultas. Le voy a dar 5 minutitos para que las piensen bien. 5 minutos. ¿Ya? Así que piénsenla y me las van diciendo. Si tienen alguna duda, me las dicen. No hay ningún problema. Hoy me tiene chato esto de... Me sale a cada rato. 5 minutos para que piensen bien sus dudas. Quedan 4. Sí. Y vean los videos también. Importante, ver los videos. Más que nada para las preguntas más teóricas. La de arte, más que nada van a ser su salvavidas. Ya. Vamos a seguir entonces con la clase, jóvenes. Primero que nada vamos a terminar de revisar esta diapo. Luego voy a poner algunas cosas que pueden ser ejemplos de lo que se va a hacer con las pinturas. ¿Ya? Vamos a terminar 10 minutitos antes para hacer eso. Ya, el concepto de estética ya lo habíamos revisado. Ya hemos revisado la belleza. Ya hemos revisado la especificidad del arte. Ojo, esto es importante. Tener claro que el fondo común entre el arte, la técnica y la ciencia, ¿ya? Todos tienen algo en común y tienen toda su finalidad. Obviamente el arte tiene que tener una técnica. Es como algo medianamente lógico. Si el arte tiene que tener una técnica, la ciencia igual tiene que tener una técnica. Como van de la mano. No sé si se entenderá mucho lo que trato de explicar, pero van de la mano los dos. Tiene una finalidad ornamental, tiene una finalidad utilitaria, finalidad teórica, por lo tanto, existe una estructura para poder decir, oye, el arte funciona de tal y tal forma. Al menos en ese sentido. ¿Qué más podemos expresar referente al arte? El arte debe ser producto de percepción e imaginación,
fuente de conocimiento y placer estético, objeto de nuevas interpretaciones, conocimiento, praxis, sensibilidad. Se entiende como, ¿ya? Se define en 4 teorías en relación a la presentación de la realidad: realismo, formalismo, expresionismo, simbolismo. Se entiende ante todo eso. La experiencia artística, ¿ya? Un momento creativo, momento perceptivo, momento terapéutico. La estética del arte en sí no solamente se ve como algo de crear, se ve como algo que también nosotros podemos interpretar como un relajo. O sea, cuando ustedes pintan algo van a sentir un relajo, van a sentir una sensación de alivio, una sensación de tranquilidad. Más o menos a ese sentido va, ¿ya? Para que se entienda bien la idea, entre comillas. ¿Qué más podemos analizar de esto? ¿Qué más podemos sacar, así como entre comillas, de todo este entuerto? El arte en sí es un generador de oportunidades, si se ve de alguna forma. Anteriormente, en época anterior al Renacimiento, los artistas de cualquier estilo, cualquier tipo, no solamente pintores, de otro también hay, eran casi gente que no conseguía lucro o alguna fama por su expresionismo. Por lo tanto, cuando ya ocurrió una época donde se empezó a apreciar esto, ya se vio casi como un modus vivendi. Ya se vio casi como el artista como un profesional. Al ser profesional, ya establecido, la técnica empezó a aparecer. Entonces se mezcló esto de la sensibilidad, esto de la experiencia artística y experiencia estética, ya más allá de un modo creativo, o sea, de una persona que es un genio y crea una cosa. ¿Ya? También hay una perspectiva, un ser que capta todo, y también un progreso moral. La gente tiene que ver que estos son progresos, van aumentando. ¿Por qué progreso moral? Porque obviamente acá llega una cosa que es importante: la moralidad avanza. Por lo tanto, quiere decir que hay cosas que antes eran inmorales y ahora no lo son. Por lo tanto, hay un cambio. Ejemplo de esto, vamos a hacer una prueba rápida. De hecho, lo tenía listo. Vamos a hacer una prueba bien rápida. Pongan harta atención a esto. Ya, este es el ejemplo de que con la moralidad cambia. Antiguamente, anterior a esta época, el arte era basado ya prácticamente en la belleza y nada que fuera perturbador. Pero como ustedes saben, después nace un arte abstracto, un tipo de demostración artística abstracto. Por lo tanto, cambia esta visión. ¿Y cómo cambia? Así.
Ya, jóvenes, esa escena obviamente les causó cualquier cosa menos ganas de verla. Pero esto es lo que se puso de moda en el siglo donde estaba Salvador Dalí, ya que era un arte muy abstracto, un arte que llegaba a ser, no sé, bajaba la moralidad, los animales muertos, o sea, mostraba todo lo que era contrario a belleza. Por lo tanto, ahí ya cambia el concepto y por lo tanto ahí se ve lo que acabo de decirles que, espera un poquito. Por razones de, por esas razones no les puedo mostrar el otro clip, ¿ya? Que es el clip donde se corta un ojo, que de hecho sale en el otro video, porque seguramente algo va a pasar en YouTube y se van a enojar y me van a decir, ¿alguna otra duda, joven? ¿Consulta? Jóvenes, duda, consulta, otra más, aprovechando. Por supuesto, lo escribí aquí también, lo escribí mal. Déjenme buscar la biblioteca aquí primero que nada. Mm, mm. Esperen un poquito que salió un... Vamos con lo último entonces, vamos a explicar lo otro. El simbolismo del arte, ya el arte expresivo no racional, por lo tanto es cognitivo, mm, tiene un mensaje cifrado, ¿ya? Un mensaje que no siempre vamos a captar, que el autor, por lo menos en una parte del arte, busca interpretar o dejar un mensaje. En este caso, busca generar un mensaje mm, para inspirar algo. Pero eso no se da siempre, ¿ya? Por lo tanto, eso no es una cuestión que sea como 100% obligatoria o que vaya a pasar siempre. Algo que puede pasar, pero de repente. ¿Qué más podemos analizar referente a esto? El arte en sí funciona de diferentes maneras, por lo tanto, eh, no es una cuestión que tenga una sola línea. Eso es como la historia, como la filosofía que ustedes están pasando ahora. Entonces, en sí, el arte funciona de diferentes perspectivas. También el arte como mercado, el arte también desde el Renacimiento en adelante tiene un valor de dinero, por lo tanto el valor educativo ya se va perdiendo o se va incorporando, por lo tanto ahí tenemos como una disyuntiva entre uno y otro. Más o menos ese es como la captación de esto. Ya, jóvenes, ¿dudas, consultas? ¿Hay dudas, consultas? ¿Alguna duda, alguna consultita, joven? Bueno, entonces ya voy a dar los tips finales de la prueba. La prueba va a ser 15 preguntas, 5 de alternativa, la otra van a ser de desarrollo, al menos, por lo menos, no todas, no creo que todas, porque va a haber otra actividad ahí que no sea desarrollo. Va a haber análisis de pintura, que van a ser como las preguntas más libres, unas preguntas de ensayo, que van a tener como perspectiva algunos temas que son un poco más amplios, y etcétera. Casi todas las preguntas son preguntas que se hicieron en clase, por lo tanto no es algo nuevo que no hayan visto. Esa va a ser su ventaja. Si tienen dudas o alguna consulta, me la pueden hacer
al correo, ¿ya? No al chat del colegio, por favor. Chat del colegio no, al correo. Por favor, porque el chat de la plataforma siempre me ha funcionado mal, me carga después las cuestiones, a veces ni las veo. En cambio, en el correo siempre estoy porque está sincronizado el celular, entonces me va a llegar al correo, me va a llegar al este. ¿Comprendido, jóvenes? ¿Dudas? ¿Alguna consulta? ¿Algo más aparte?